Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto. Excelencia y atención humanizada. Buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta. Dentro de las actividades de educación continua en la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor Juan Sebastián Salcedo Pedraza, médico internista, cardiólogo clínico y máster en ecocardiografía clínica, vinculado al Instituto del Corazón de Bucaramanga y al Hospital Internacional de Colombia, quien nos dictará la conferencia Manejo anticoagulante en fibrilación auricular no valvular. Bienvenido, doctor Salcedo. No dudamos que hoy actualizaremos nuestro conocimiento en este tema. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, nítido, fuerte y nítido, doc. Adelante. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, doctor Saavedra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mi amigo, compañero y colega Miguel Tejeda por permitirme este espacio, ¿no? Claro que sí. El doctor Miguel, todo el reconocimiento en la colaboración que nos ha brindado en estas actividades que estamos programando estos días viernes. Sí, gracias, no, adelante. Unas actividades súper interesantes y bueno, muy productivas, ¿no? Nuevamente gracias a todos, a los participantes, nuevamente gracias al hospital. Y vamos a empezar entonces hablando de manejo anticoagulante en fibrilación auricular no valvular. Un tema demasiado interesante. La fibrilación auricular abarca un grupo importante o una de las patologías más importantes en la cardiología. Todos los días y como lo vamos a ver desde hace mucho tiempo, se viene indagando en la fibrilación auricular, el tipo de fibrilación auricular, qué hacemos con la fibrilación auricular, a quiénes le damos manejo. ¿Cuáles son las complicaciones de esta fibrilación auricular? ¿Por qué la fibrilación auricular entonces es importante? Bueno, antes de empezar, qué pena, no tengo ningún conflicto de interés en el momento de realizar esta charla. ¿Y por qué es importante conocer la fibrilación auricular antes de centrarnos en el manejo? ¿Por qué hablamos de fibrilación auricular? ¿Por qué tantas, conferencias? ¿Por qué tantos papers y todos se centran en el manejo, en la fibrilación auricular? Porque es una arritmia altamente prevalente, es la arritmia más prevalente en el adulto mayor. Una arritmia sostenida, es la arritmia sostenida más prevalente a nivel mundial, tiende a ser mucho más frecuente con la edad. La edad es un factor de riesgo o es uno de los principales factores de riesgo para la presentación de fibrilación auricular. Es tan importante la fibrilación auricular que se le atribuye como un factor causal en más del 20% del total de los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene una fibrilación auricular tiene 5 veces mayor probabilidad de presentar un evento cerebrovascular. Y quien presentó un evento cerebrovascular tiene la probabilidad en un 20% de que su etiología haya sido secundario a una FA que originó un cardioembolismo. Está presente en el 3% de las personas mayores de 20 años, está presente en 1 de cada 4 personas, y a nivel mundial podría ser la segunda causa de muerte cardiovascular. Ahora, como lo nombré anteriormente, y como lo muestran los estudios desde hace mucho tiempo, hay estudios en fibrilación auricular desde el manejo desde 1990, pero ¿qué nos muestran los estudios en el año 2001? Que la edad está altamente relacionada con fibrilación auricular. Podemos ver como pacientes mayores de 85 años tienen una prevalencia hasta de un 12 a un 14% de presentar fibrilación auricular. Además de la edad, hay otros factores de riesgo que están altamente relacionados. La enfermedad renal crónica, la obesidad. La obesidad es uno de los factores más importantes y que está altamente relacionado con fibrilación auricular. Está altamente relacionado con carga arrítmica en fibrilación auricular y además de su carga arrítmica, los pacientes obesos tienden a tener mayores síntomas cuando se presenta el episodio de fibrilación auricular o asociado a la fibrilación auricular, presentan mayor deterioro de su clase funcional y esto pues termina siendo una complicación.
la diabetes, la hipertensión, la enfermedad aterosclerótica, la hipertensión arterial y el síndrome de apnea del sueño. Factores importantes que ayudan o predisponen al paciente a presentar fibrilación auricular. Ahora bien, para podernos centrar en el título de la charla, que es el manejo de la fibrilación auricular, tenemos que definir qué es una fibrilación auricular no valvular. Y para definir una fibrilación auricular no valvular, es más sencillo definir cuál es la fibrilación auricular o la fibrilación auricular de etiología valvular. Porque perdónenme, pero lo que es valvular, pues ya no es no valvular. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dice la actualización 2019 de los americanos con respecto a su guía base del 2014? Nos dice que la fibrilación auricular de etiología valvular es la fibrilación auricular asociada a estenosis mitral moderada, severa o en presencia de prótesis valvular mecánica. Todas las demás fibrilaciones auriculares que no se relacionan con esto son fibrilaciones auriculares no valvulares. Digámoslo que el término valvular y no valvular ha venido siendo tema de discusión desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no toda la fibrilación auricular, todos los pacientes que presentan fibrilación, el 25%, perdón, de los pacientes que presentan fibrilación auricular tienen lesión valvular, que no es estenosis mitral moderada severa, pero que otras valvulopatías, digámoslo, reinan en pacientes con fibrilación auricular, la insuficiencia mitral, presente en el 35% de los pacientes. Entonces, digámoslo que se ha querido discutir si ese tema, ese apellido de valvular y no valvular es correcto. Por ahora sabemos que la fibrilación auricular de etiología valvular es la que tiene una estenosis, es secundaria a una estenosis mitral moderada severa. Los europeos, o la guía europea, le coloca un segundo apellido a esta estenosis mitral, que es de etiología reumática, pero los americanos omiten la etiología reumática. Yo creería que la estenosis mitral moderada severa es suficiente. Sin embargo, recordemos que la principal causa de estenosis mitral en nuestro medio es la etiología reumática, pero viene tomando gran importancia la etiología degenerativa debido a que la expectativa de vida y la longevidad de nuestra población es mayor. Basado en esto, entonces vamos a definir conductas. ¿Y en qué nos basamos para definir una conducta? Cuando nos encontramos ante un paciente con fibrilación auricular, en este caso no valvular, ya sabemos que es la que no se asocia a estenosis mitral ni la que se asocia a válvula mecánica. Una válvula biológica es una fibrilación auricular no valvular. Una insuficiencia aórtica es una fibrilación auricular no valvular. Una insuficiencia mitral es una fibrilación auricular no valvular. En este tipo de pacientes debemos estadiar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, ambos muy importantes. Cuando estadiamos riesgo isquémico y no lo hacemos correctamente, o cuando estadiamos un riesgo isquémico, somos conscientes que estamos evaluando la probabilidad que tiene un paciente de tener un evento cerebrovascular o un evento embólico que, digamos, lo que el más grave terminará siendo el cerebrovascular, porque recuerde que se puede embolizar a cualquier otra parte del organismo. Pero cuando evaluamos el riesgo isquémico también tenemos que pensar, el riesgo hemorrágico, podemos pensar en lo que estamos predisponiendo al paciente para tener sangrado. ¿Podemos estarle ocasionando al paciente un mal? Sí, lo podemos estar ocasionando. ¿Podemos llevarlo a una hemorragia? Sí, lo podemos llevar a una hemorragia. Y para eso está la balanza. Pesa más el riesgo isquémico, pesa más el riesgo hemorrágico. Cuando pesa más el riesgo hemorrágico, debemos tratar de evitar la anticoagulación, debemos tratar de evitar este tipo de manejos. Pues sí, ya hablaremos que hay otras opciones para manejar la fibrilación auricular. Pero recordemos que estos dos eventos se pueden dar incluso en el paciente maneja en tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Porque a veces no damos la dosis correcta, dejamos el paciente en un tratamiento subóptimo que nos va a repercutir en accidentes isquémicos, o por el contrario, no hacemos los ajustes correspondientes a la dosis de los anticoagulantes y llevamos el paciente a un accidente hemorrágico. Ambos catastróficos, ambos con secuelas irreversibles, ambos generando alto costo en los estudios de factibilidad. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿cómo estadiamos el riesgo isquémico? Lo estadiamos
y actualmente avalado por una escala que es la escala CHATS-2 o CHATS-BAC-2, una escala que tiene ciertos parámetros. ¿Y qué nos dice la escala? Aprobado por las guías americanas, por las guías europeas, que todo paciente hombre masculino que presente más de 2 puntos, o paciente mujer femenino que presente más de 3 puntos, debe ser anticoagulado. Eso no tiene duda. ¿Qué dudas surgen? En el paciente masculino que tiene 1 punto o en el paciente femenino que tiene 2 puntos. Ahí se debería, digámoslo, que evaluar la necesidad de anticoagular el paciente. La tendencia actual en nuestro medio y en el medio actual es que ese tipo de pacientes se anticoagula. En pacientes masculinos que tienen CHATS-BAC de 0 y en paciente femenino que tiene un CHATS de 1, o en los mismos pacientes que nos mencionamos anteriormente que decide no anticoagular, no está indicado la antiagregación. Ya está claramente demostrado que los antiagregantes no previenen eventos cardioembólicos o eventos cerebrovasculares. En la columna de la derecha encontramos los distintos escalas que tenemos para estimar el sangrado. Comúnmente usamos la escala Hasbled, está la escala Atrial, el Orbit, el ABC, pero recordemos que el Hasbled, cuando tiene más de 4 puntos, nos indica un riesgo moderado. Sin embargo, no nos contraindica una anticoagulación, y lo que podríamos hacer es tratar de modificar o tratar de mejorar ciertos factores modificables de la escala Hasbled para disminuir el riesgo de sangrado en nuestro paciente. Bueno, entonces, ya teniendo estadiado el paciente, sabiendo que debemos manejar el paciente con fibrilación auricular, sabiendo que debemos anticoagularlo, es importante entonces, bueno, esta es una tablita que recopilé de la guía europea 2016, donde nos dice, bueno, pacientes que no tienen estenosis valvular, que no tienen FA valvular, por el contrario son FA no valvulares, les estallamos con su chat. Aquí está el resumen de lo que acabo de decirles. Podrían ir no anticoagulados, dependiendo del CHATS, podrían requerir anticoagulación o definitivamente necesitan anticoagulación. Ya iremos a ver con qué los vamos a anticoagular. ¿Qué sabemos con respecto al manejo anticoagulante en la fibrilación auricular? Sabemos que anticoagular el paciente con fibrilación auricular disminuye el riesgo de presentar eventos cerebrovasculares en un 64%. ¿Qué tipos de anticoagulantes tenemos? Tenemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, los antagonistas de la vitamina K, en nuestro medio la warfarina, los inhibidores directos de la trombina y los inhibidores directos de la desactivada. Entonces, hablemos inicialmente de la warfarina. La warfarina es nuestro caballo de guerra, a pesar de que el uso de los anticoagulantes directos viene en auge, viene repuntando, viene con fuerza y apoyado en las guías, pues la warfarina sigue siendo la común, debido de pronto a nuestro sistema de salud, debido a la accesibilidad. Y la warfarina viene siendo estudiada desde 1990, por lo menos están los estudios, y así lo muestran los metaanálisis, donde recopilan estudios desde 1990 hasta 1993, donde en ese momento podemos ver cómo la warfarina comparada con placebo disminuía el riesgo de eventos cerebrovasculares, y estadísticamente significativo. Los metaanálisis, el metaanálisis en el 2007 nos mostró también que la warfarina, cuando se comparó con un agente antiplaquetario, también fue superior en la prevención de eventos cerebrovasculares o en la prevención de eventos cardioembólicos. Entonces, ¿cuál es el problema de la warfarina? Pues ya todos lo conocemos, difícil adherencia, difícil control de los rangos de anticoagulación, difícil mantener un paciente con un rango de anticoagulación entre 2 y 3, un INR entre 2 y 3, perdón, que es el rango de anticoagulación que las guías actualmente recomiendan para los pacientes con fibrilación auricular, en los cuales se disminuye la probabilidad o la prevalencia de eventos cerebrovasculares. Entonces, bien, si nos centramos en la epidemiología, miremos cuántos de nuestros pacientes o cuántos de la población en Sudamérica mantiene rangos de INR entre 2 y 3. El 44% del total de los pacientes que deberían ser anticoagulados. Más o menos el 56% de los pacientes están o sobreanticoagulados o subanticoagulados. De esta población, ¿qué porcentaje de pacientes mantienen un tiempo de rango terapéutico? Menos del 44%, un 41%.
cuando las clínicas de anticoagulación han establecido que se necesita como mínimo un tiempo de rango terapéutico de un 60% para hacer efectivo la anticoagulación. ¿Por qué baja la anticoagulación? Porque es difícil que el paciente tenga adherencia, porque la warfarina tiene interacción con muchos medicamentos y con muchas sustancias, alimentos, porque todavía, a pesar de eso, sigue siendo, a pesar de los años, sigue siendo la warfarina, sigue teniendo la warfarina tabús, mitos. Doctor, si me pone warfarina no me puedo comer un aguacate, pero si usted va y le pregunta a la gente cuántos aguacates se come al año, un aguacate, ese es todo el aguacate que se come al año, y prefieren no tomarse la warfarina con tal de comerse un aguacate al año. Entonces, sigue estando presente, sigue siendo un fármaco importante, sigue siendo un as bajo la manga, pero ha venido tomando fuerza los anticoagulantes directos. ¿Y qué sabemos de los anticoagulantes directos en este momento? Que son el pilar de la anticoagulación. En nuestro medio tenemos inhibidores directos de la trombina como el dabigatran a dosis de 150 y dosis de 110 miligramos. Tenemos inhibidores directos del factor desactivado como rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Endoxaban no lo tenemos en Colombia en este momento, pero pues lo nombro porque hay que tenerlo presente. Traje este cuadro para ver, no es el objetivo, no es el objetivo principal de la charla sentarnos entre los estudios, pero sabemos que todos los anticoagulantes directos tienen estudios pivotales, estudios de referencia, dabigatran con Relay, rivaroxaban con Rock, apixaban con Aristóteles, endoxaban con Elangay. Todos los anticoagulantes directos han demostrado no inferioridad con respecto a la warfarina. Dabigatran a dosis de 150 miligramos y apixaban a dosis de 5 miligramos ha mostrado superioridad, pero recordemos que los estudios no fueron realizados para evaluar superioridad, sino para evaluar no inferioridad. ¿Qué es importante de los anticoagulantes directos? Que todos disminuyen el riesgo de sangrados mayores en pacientes con anticoagulados, con fibrilación auricular. Entonces, basado en esto, ustedes me dicen, bueno, ya tenemos el paciente, sabemos que es una fibrilación auricular, sabemos que es una fibrilación auricular no valvular. Adicionalmente, ya les estratificamos su riesgo isquémico, su riesgo hemorrágico, lo voy a anticoagular. Ya sé el arsenal de anticoagulantes con los que cuento. ¿Con cuál anticoagulo? ¿Qué debo hacer? Entonces, para ratificar, los metaanálisis han mostrado que los anticoagulantes directos son superiores en la prevención de eventos cardioembólicos a la warfarina y superiores en el riesgo en los sangrados mayores. Entonces, ahora sí, ¿qué debo hacer? Entonces, lo primero que yo debo hacer es saber que tanto la guía europea como la actualización de la guía americana recomiendan los anticoagulantes directos como primera elección por encima de la warfarina para manejar pacientes con fibrilación auricular de etiología no valvular. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Y después de esto, evaluar las propiedades farmacológicas de cada medicamento. Es difícil tratar de decirle que un anticoagulante directo es superior a otro. No lo podría decir. No lo podría decir. ¿Por qué? Porque no hay estudios comparativos entre los anticoagulantes directos. Pero sí hay, digamos, lo que características importantes para recalcar. Por ejemplo, el dabigatran no tiene metabolismo hepático, pero sí tiene una alta excreción a nivel renal. A diferencia del apixaban, que es el que menos excreción tiene por vía renal. Adicionalmente, la literatura ha querido mencionar o, digamos, lo que direccionar ciertos anticoagulantes con ciertas características, pero no es fácil. Esta guía, este estudio publicado en el año 2015, pues nos muestra cómo podríamos dar una mejor escogencia a ciertos anticoagulantes, pero lo repito, ningún anticoagulante directo es mejor que otro. Por lo tanto, alguien me dice, doctor, es que tenía un paciente correctamente anticoagulado con un directo. Presentó un accidente cerebrovascular. ¿Lo cambio a otro anticoagulante directo?
No, no hay necesidad, porque no está demostrado que otro anticoagulante, que este anticoagulante B directo sea mejor que el anticoagulante directo A. ¿Sí? Y recordemos, la anticoagulación no previene por completo la posibilidad de que se presente un evento cerebrovascular. Y adicionalmente recordarles que los pacientes que están anticoagulados y presentan accidentes cerebrovasculares, un 25% de ellos pueden tener otra causa. Pueden ser aterotrombóticos, pueden ser por vasoespasmo, pueden ser por crisis hipertensivas. Entonces, no quiere decir que la anticoagulación fracase, pero sí tener presente que a pesar de que están bien anticoagulados, los pacientes pueden presentar un evento cerebrovascular. ¿Qué es importante con los anticoagulantes directos? Saber que usted no puede colocar un anticoagulante directo sin conocer la tasa de filtración glomerular del paciente. La función renal es fundamental para poder iniciar un anticoagulante a la dosis correcta. La dosis correcta con tasas de filtraciones mayores a 50 mililitros por minuto de dabigatran es 150 cada 12 horas, de rivaroxaban 20 miligramos al día, de apixaban 5 miligramos cada 12 horas. No voy a hacer mucho énfasis en el doxaban, porque repito, no lo tenemos en Colombia. Deben ajustar con tasas de filtraciones, en el caso de dabigatran por debajo de 50, en el caso de rivaroxaban por debajo de 49, dabigatran de 49 a 30 mililitros por minuto, rivaroxaban por debajo de 49 y pues está, digamos, lo que las guías lo recomiendan todavía en tasas de filtraciones hasta 15 mililitros por minuto, con la recomendación que es un paciente que debe observarse y que debe estarse controlando por lo menos cada 15 días. Difícil en nuestra población. Apixaban tiene unos ajustes completamente distintos. Pero ¿qué es lo que quiero recalcar con esto? Que no es simplemente colocar el anticoagulante, es llevarle un control adecuado al paciente, saber cómo es su tasa de filtración desde el momento del inicio, hacerle un control a una de las guías y unos artículos reportan que hay que hacer un control trimestral, semestral. Sin embargo, la guía americana dice que un control anual, por lo menos de función renal. Realmente la función renal tiende a deteriorarse y no creería que diera espacio para hacerlo anualmente. Apixaban tiene unas recomendaciones adicionales para disminuir la dosis de 2.5 miligramos y es cuando cumpla 2 de 3 criterios. ¿Cuáles criterios? Paciente mayor a 80 años, peso menor a 60 kilogramos, una creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro. Hago un énfasis, hago una pausa importante acá porque son 2 de 3. No es 1 de 3, ni es porque lo vi muy abuelito, le voy a bajar a 2.5 cada 12 horas. No, es 2 de 3 para disminuir la dosis de apixaban. Adicionalmente, también se debe hacer un análisis del funcionalismo hepático y con ello definir qué pacientes, dependiendo de si hay o no hay disfunción hepática y del grado de disfunción hepática que tenga, se deba o no se deba usar los anticoagulantes directos. Condiciones adicionales de este tipo de tratamiento. Entonces, en caso de cirugías, saber que los anticoagulantes directos no necesitan terapia puente, que en general se suspende 24 horas de un procedimiento. Dependiendo de la tasa de filtración glomerular, pueden suspenderse 48, 72 a 96 horas. Y dependiendo del tipo de procedimiento, hay procedimientos de bajo riesgo que no requieren suspender la anticoagulación. Las exodoncias hasta 3 piezas no requieren suspender anticoagulación. Ciertas cirugías oftalmológicas como de cámara anterior, glaucoma, tampoco requieren anticoagulación. Difícil llegar a un consenso con el odontólogo, difícil llegar a un consenso con el oftalmólogo, sí. Pero si vamos a conocer este tipo de informaciones, podríamos hacerlo más frecuente. No se debe hacer terapia puente con los anticoagulantes directos. La única terapia puente que se debe hacer es en pacientes que tengan válvula mecánica y que requieran de algún procedimiento en el cual haya riesgo de sangrado y pues se debe hacer la suspensión. Ya se mirará si es con heparinas de bajo peso molecular o con heparinas no fraccionadas, pero los anticoagulantes directos no necesitan terapia puente. Por lo general, y dependiendo del riesgo del paciente, si el riesgo isquémico es leve a moderado, pues se pueden suspender 24 o 48 horas y se reinician 1 o 2 días después del procedimiento.
Anticoagulantes, anticoagulación, enfermedad renal crónica. Un tema importante, bastante discutido. Son pacientes con fibrilación auricular. ¿Y qué grado de enfermedad renal crónica? Enfermedad renal crónica en estadio terminal, en diálisis, en los distintos tipos de diálisis. ¿Qué nos muestra la literatura actual? Que se podría, pacientes con indicación, con fibrilación auricular e indicación de anticoagulación, podrían ser candidatos a recibir manejo con warfarina para mantener un R entre 2 y 3. Y pues, digamos, la guía americana y la FDA actualmente tienen una recomendación donde se podría iniciar apixaban a una dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Discutido, muy discutido. Realmente los estudios en los que se apoya esta recomendación son estudios con un bajo poder estadístico, son estudios que no son aleatorizados. Hay un estudio que se terminó antes de tiempo, que es el Renal AF. ¿Y por qué quería evaluar? Pues esto, quería evaluar el manejo con apixaban de 5 miligramos cada 12 horas en pacientes con enfermedad renal. Creo yo que con bajo poder estadístico también. Tuvo que terminarse antes de tiempo por costo efectividad, por bajos recursos. Y pues, ¿qué demostró este estudio? Pues hasta el momento demostró que pues, apixaban es no inferior a warfarina y pues parece que reduce o se presentan menos eventos hemorrágicos con apixaban. Sin embargo, recordemos que la warfarina no ha demostrado disminuir el riesgo relativo de eventos cerebrovasculares en pacientes con enfermedad renal terminal. DOACs y válvula mecánica. ¿Por qué hago esta parte acá? Porque es muy importante recordar que los pacientes que tienen una válvula mecánica no deben ser anticoagulados con anticoagulantes directos. Encontramos el estudio, el REAL-AIM, un estudio que se hizo con dabigatran y fue un estudio que tuvo que ser terminado antes de tiempo porque ¿qué mostró? Que los pacientes que tenían manejo con dabigatran, pacientes con válvula mecánica que se les manejó con dabigatran versus warfarina, mostró que los pacientes que estaban en el brazo de dabigatran presentaron más eventos cerebrovasculares, más eventos cardiovasculares y hubo mayor riesgo de sangrado. Este estudio fue suficiente para poder determinar que los anticoagulantes directos en válvula mecánica no deben ser indicados. ¿Por qué hice un punto especial en esto? Porque todavía vemos pacientes con válvulas mecánicas anticoagulados con anticoagulantes directos. Entonces, hay que tenerlo muy claro, hay que tenerlo muy presente y pues por eso lo quise traer. Anticoagulamos al adulto mayor. Este es uno de los mayores problemas en los que nos estamos enfrentando. ¿Quién es un adulto mayor? Pues la literatura lo describe como un paciente mayor a 75 años, pluripatológico, con múltiples medicamentos o multifarmacia como tal. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? ¿Anticoagulamos a este paciente? Sí, este paciente hay que anticoagularlo. Este paciente hay que anticoagularlo y se anticoagula igual que un paciente joven. Incluso los pacientes adultos mayores con algún grado de déficit cognitivo o que sean prefrágiles o frágiles, pero que no tengan limitación funcional, deben ser anticoagulados con la dosis adecuada a su función renal, a su función hepática. ¿Está bien? ¿Qué paciente no debería anticoagularse siendo adulto mayor? El paciente que es netamente dependiente de su cuidador, muy poco funcional, pacientes con demencia avanzada, con previa valoración de un geriatra para definir si se beneficia o no se beneficia una anticoagulación. Aplicar las escalas y los riesgos de caída, que es uno de los factores más importantes, pero recordemos que los riesgos de caída pueden ser modificables con terapias de rehabilitación. ¿Tienen adecuada adherencia a anticoagulantes orales? Pues muy importante. Recordemos que la adherencia en general a 3 años de los pacientes es del 50%. O sea, el 50% de los pacientes mantienen su tratamiento después de los 3 años. ¿Qué se ha visto con los anticoagulantes directos? Pues que los anticoagulantes directos se comportan en adherencia como un medicamento más. A los 2 años
hay una deserción de los anticoagulantes directos hasta en un 43% de la población. A los 3 años, hasta de un 50%. ¿Qué se deja más, el anticoagulante directo o la warfarina? La tendencia es a abandonar más los anticoagulantes directos. ¿Por qué? Básicamente lo resumen por la falta de controles. Claro está que el anticoagulante directo no necesita tantas consultas, no necesita exámenes paraclínicos de control. Y esto permite que se suspenda más el anticoagulante directo que la warfarina. Y ya por último, pues, ideas para llevar a casa. Entonces, recordemos que la fibrilación auricular es una de las patologías con mayor importancia clínica y académica en el campo de la cardiología. La FA es la segunda causa de mortalidad en Colombia por enfermedades cardiovasculares. La FA valvular es secundaria a estenosis mitral moderada y severa o en presencia de válvula mecánica. Tengámoslo muy presente, por favor. Los pacientes con CHADS-VAX mayor o igual a 12 en hombres y mayor o igual a 13 en mujeres deben ser anticoagulados. Las guías con indicación de no anticoagular porque su CHADS-VAX no le dio. Recuerde que es 0 en hombres y 1 en mujeres. Estos pacientes no deben ser antiagregados ni deben tener tratamiento con antiagregantes. Los antiagregantes no previenen los eventos cardioembólicos. Se debe considerar los anticoagulantes directos por encima de warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Los DOACs o los anticoagulantes directos deben ser ajustados a tasa de filtración glomerular. Y en el caso de apixaban, recordar que tiene que cumplir 2 de los 3 criterios ya mencionados. Los DOACs no deben ser la opción de manejo en el paciente con FA valvular. Tenerlo muy claro y presente, por favor. Y pues es una idea para recordar, pero muy discutida, ¿no? Recordar que la apixaban podría ser usado en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Si lo vamos a lo que nos dice la guía como tal, ¿no? Pues con niveles de recomendaciones no muy fuertes, pero pues, puede ser una opción. Gracias. Ok, mi doc. Vamos a ver si hay preguntas. Buenas tardes. Si hay preguntas para el doctor, ¿alguna inquietud? Sí, tengo una pregunta en relación a cierre de auriculilla. ¿Cuáles serían las indicaciones para someter un procedimiento, a los pacientes con FA? Bueno, el cierre de auriculilla está indicado en aquel paciente que tiene contraindicación para recibir anticoagulación, ¿sí? Eso es básicamente, esa es la indicación para uno pensar en un cierre de auriculilla. ¿Cómo se puede cerrar la auriculilla? Pues lo podemos hacer por medio percutáneo con 2 dispositivos, que es el dispositivo Wassmann o el dispositivo Hamulet, o también se puede hacer de forma quirúrgica en pacientes que van a ser llevados a cirugía cardiovascular. Pero la indicación clara es el paciente que tiene una contraindicación para la anticoagulación. ¿Quién es ese paciente que tiene contraindicación para la anticoagulación? Pacientes con alto riesgo hemorrágico o pacientes que estando anticoagulados presentan hemorragias. ¿Alguna otra pregunta? Quien tenga cualquier inquietud, el doctor está para responder. Claro, vamos a responder cualquier tipo de inquietud. Este es un tema que debe quedar muy claro porque cuando se enfrenta uno en la práctica clínica se cometen muchos errores. ¿Podría recomendarse la anticoagulación con heparinas de pronto en pacientes que no tengan acceso a los anticoagulantes orales? Doctor, le pregunto, ¿le repite la pregunta? Sí, ya escuchó. Sí, no, Okay. yo escuché, pues, a ver, digámoslo que
Sí, sí se podría anticoagular un paciente de fibrilación auricular con una heparina de bajo peso molecular, ajustado a su edad, ajustado a su funcionalismo renal. Pues no es la mejor opción como tal. Recordemos que si es por no acceso a los anticoagulantes directos, pues es preferible anticoagularlo con una warfarina. Si es el acceso del que creo que está mencionando por el sistema actual de salud que tenemos, porque, bueno, en fin. Doctor, pregunta la doctora Estefanía Jurado que qué fármacos podrían causar fibrilación auricular. Alcancé a escuchar la de la doctora de qué fármacos podrían ser productores de fibrilación auricular. Sí, Pues, sí, esa es una de las preguntas. Recordemos que más que el fármaco como tal, necesitamos para la producción de una fibrilación auricular tener un mecanismo fisiopatológico. La fibrilación auricular, desde el punto de vista fisiopatológico, es una macro reentrada, ¿sí? Y esto es lo que nos predispone a tener fibrilación auricular. Quien no tenga ese mecanismo fisiopatológico probablemente no haga una fibrilación auricular, no tenga una alteración estructural, probablemente no tenga una alteración, no haga una fibrilación auricular. Pero ¿cuáles fármacos? Cualquier fármaco proarrítmico, los miméticos, la pseudoefedrina, la adrenalina, los estimulantes de frecuencia cardíaca. Hay una pregunta importante. Sí, la estoy leyendo. Hay una pregunta que hace Juan Carlos Vargas Ruiz, donde dice que la FA de base y recambio valvular por prótesis biológica sigue siendo no valvular. Si tengo una FA de base de etiología valvular por una estenosis mitral que va a cirugía y se le hace un cambio valvular, la etiología de la fibrilación auricular sigue siendo valvular. Porque ¿qué pasa? Yo tengo un paciente con una estenosis mitral reumática severa, va a cambio valvular, por su edad y por sus condiciones y por sus características epidemiológicas, le coloca una prótesis biológica. Entonces alguien dice, yo podría manejar a este paciente con un anticoagulante directo. ¿Por qué? Porque tiene una válvula biológica. Pero la etiología de su fibrilación auricular sigue siendo valvular, por lo tanto debería ser anticoagulado con warfarina. Luis Miguel Cárcamo también nos hace una pregunta interesante, que yo estoy seguro que la sabe porque es compañero mío, ¿no? La válvula biológica en un postquirúrgico inmediato se dejan con heparinas por 3 meses mientras se maduran. Luego de esto, el anticoagulante de su preferencia sería los anticoagulantes directos. Sería la mejor opción. El doctor Arévalo nos pregunta que en paciente con fibrilación auricular de base, a que realizan reemplazo valvular, pero la válvula es biológica, ¿con qué debería anticoagularse? Que el paciente tiene una FA de base y la FA de base es no valvular y le colocan una válvula biológica, se puede anticoagular con un anticoagulante directo. El tratamiento anticoagulante en este tipo de pacientes, ¿por cuánto tiempo se mantiene? Pero, ¿en qué tipo de pacientes, Felipe Moyano? Felipe, si el paciente tiene una fibrilación auricular y tiene indicación de anticoagulación, la anticoagulación es indefinida, porque el riesgo de accidentes cerebrovasculares o cardioembólicos siempre está latente. Si usted lo anticoagula por 1 año, le quita el anticoagulante, en los siguientes meses le hace un accidente cerebrovascular o un accidente cardioembólico. Emilio nos pregunta, buena aclaración, doctor, ¿alguna precisión con los cirróticos? Emilio, en los pacientes con cirrosis hepática, dependiendo, como lo mostré en la gráfica, dependiendo del Child-Pugh, ¿sí? Dependiendo del Child-Pugh, se podrían anticoagular. Un Child-Pugh A y B podrían recibir anticoagulación con anticoagulantes directos. Sin embargo, en el Child-Pugh B habría que evaluar de pronto adicionalmente la función renal, estadio actual del paciente, porque podría
no ser candidato y en paciente Child Pool C ya no está indicada la anticoagulación con anticoagulantes directos. Podemos ver, ahí está ya compartiéndose, ¿verdad? Sí, ya comenzó a compartir, ahora la vemos. Entonces Podría podemos ver, ampliarla si digamos, quieren, en paciente. pantalla completa. Ahí, Eso ¿se ahí. está compartiendo? Sí, señor. Entonces, podemos ver dependiendo del estadio del Child Pool, ¿no? Si es un Child Pool A, un Child Pool B, se podrían usar, si usted, el Child Pool B, pues se podrían usar, pero con ciertas precauciones, y en Child Pool C ya no está indicada la anticoagulación, por lo menos con anticoagulantes directos. El doctor Arevalo pregunta nuevamente, paciente con FA y C. Pues esa es muy buena pregunta, ¿no? Paciente con fibrilación auricular que fue llevado a angioplastia y colocación de stent. Entonces, digamos lo que ahí las guías recomiendan una triple terapia dependiendo del riesgo trombótico de ese paciente, ¿sí? Entonces, una triple terapia inicial es warfarina, aspirina, clopidogrel, pero basado en los estudios pivotales de los anticoagulantes directos en terapia dual para este tipo de pacientes, pacientes con FA que recibieron angioplastia, que tienen indicación de un P2Y12. Entonces encontramos 3 estudios importantes, que es el estudio Werner, el estudio Ridual PCI y el estudio Augustus, en los que los anticoagulantes directos, en el caso, digámoslo, del Pioneer con Rivaroxaban, pueden ir en una terapia dual, y la terapia dual ha mostrado ser efectiva, terapia triple con warfarina, disminuyendo el riesgo de trombosis, que es el mayor riesgo que tenemos en este tipo de pacientes, con Rivaroxaban 15 miligramos y clopidogrel. El Ridual PCI base con dabigatran 150 miligramos más clopidogrel, y está aprobado apixaban 5 miligramos con clopidogrel. No, los estudios no tienen mucha evidencia con ticagrelol y con Plasgrel, por lo tanto el antiagregante de elección es P2Y12. La triple terapia se podría mantener en pacientes con alto riesgo trombótico. ¿Quiénes son ese tipo de pacientes con alto riesgo trombótico? Pacientes que generalmente tienen más de 60 milímetros de stent, pacientes en los cuales se les realizó angioplastia del tronco de la coronaria izquierda, de la descendente proximal, pacientes a los que se realizó angioplastia en bifurcación con las distintas técnicas que tienen los hemodinamistas. En ese paciente se podría considerar una triple terapia por lo menos por 4 o 6 semanas, y después de escalonar a una terapia dual con un anticoagulante directo más clopidogrel. Ana María me pregunta si en el corazón de fiesta también es de por vida la anticoagulación. Pues en el Happy Head es difícil, pero no sabemos si existe fibrilación auricular por la fiesta, digámoslo, por la etiología que haya sido, por lo que haya presentado, pero si presenta fibrilación auricular y tiene indicación y su CHAPS le da para anticoagulación, yo creería que sí. Antiagregación dual, ¿cuándo considerarla? Anticoagulación dual es el paciente que tiene fibrilación auricular y que recibió una angioplastia, que tiene un dispositivo que necesita antiagregarse con un P2Y12. Entonces ahí es donde dejamos un anticoagulante con un antiagregante. Para el antiagregante de elección clopidogrel hasta el momento. Creo que no hay más preguntas, Doc. Sí, parece que ya las resolvió todas, Doc. Mil gracias, doctor, por su participación. Muy increíble su charla. Nos ha actualizado en este tema y estamos muy agradecidos con usted. Esperamos contar con usted en nuevas actividades. No, doctor, con muchísimo gusto. Quedo
Quedo no, pendiente, y lo que necesiten, con el mayor de los gustos estamos para apoyar Ok, estas mi doc. revistas académicas. Bueno, Muchas gracias por su bueno, participación. no señor, que esté muy bien. Muy buena tarde. Ok, gracias.